Gloria a Dios. Así que, iglesia, el Señor puso una palabra en mi corazón, porque Él vino, Jesucristo vino a reconciliar en sí o consigo todas las cosas. Él vino a que nosotros restableciésemos una relación con nuestro Padre, el Creador. ¿Cuántos pueden decir amén? A eso vino Jesús, aleluya, a reconciliarnos. Dice la palabra que vino a buscar aquello que se había perdido. Ay, santo, gloria a Dios. Sí, porque no voy a entrar y a profundizar en aquellos asuntos que acontecieron, que llevó al hombre a estar o a vivir separado de Dios, que todos conocemos. Fue aquel acto de desobediencia en Edén. Y cuando yo hago referencia a esto, la gente muchas veces piensa: pastor, pero ¿qué tengo que ver yo con Adán y Eva? Esos fueron ellos los que fallaron y desobedecieron. Sí, porque está el que se levanta esa pregunta. Yo te quiero decir que espiritualmente lo que representa o lo que pudiésemos establecer es que en Adán y en Eva estaba representada la humanidad. Toda la humanidad estaba representada o está representada en Adán y en Eva. Y la palabra así lo dice, porque categóricamente establece que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, a restaurar consigo todas las cosas. Acompáñeme a Romanos capítulo 13. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Yo voy a estar en Romanos. Vamos a estar en la segunda carta de Pedro y algo de Ezequiel. Aleluya. Y nosotros, la iglesia, tenemos que entender que Jesucristo vino a eso, a restaurar todas las cosas. Pero yo a veces me he puesto a meditar en la intención y el propósito del Padre, de Dios, con el enviar a su Hijo. Yo tengo que entender, o tenemos que deducir, que cuando el hombre decide desobedecer, eso tiene que haber causado o producido un gran dolor en el corazón de Dios. Esa es la realidad. Y aunque no tomó por sorpresa que iban a desobedecer, lo que esperaba Dios, estoy yo parafraseando lo que dice la Escritura, era que el hombre obedeciera la instrucción. Yo deduzco, ¿verdad? Llego a esta determinación porque el hombre falla, peca, inmediatamente yo puedo ver el amor de Dios representado para con el hombre caído, para con el hombre y para con la mujer que pecaron, que desobedecieron rápidamente. Y aunque Dios en ese momento puso una consecuencia a causa de la desobediencia, el amor de Jesucristo se manifestó inmediatamente. Porque uno de los asuntos que acontecieron en ese momento fue que ellos se dieron cuenta su condición. Y esa condición los llevó a la vergüenza. Y la vergüenza los condujo a esconderse de la presencia de Dios. ¿Pasó eso o no pasó? Eso pasó, ¿verdad que sí? Y Dios, en medio de la vergüenza del hombre, dice la palabra que allí hubo un sacrificio. Y de ese sacrificio tomaron ¿qué?
pieles y con esas pieles, ¿qué pasó? Se cubrieron. ¿Sí? ¿Eso fue lo que pasó? Eso es para que ustedes vean que aún el hombre viviendo o estando en una condición de desobediencia y pecaminosa, Dios no te deja de amar. Yo voy a hablar cosas profundas aquí, porque a veces pensamos que Dios nos ama a nosotros, que estamos limpios, que hemos sido restaurados, pero el pecador lo que quiere es que se vaya al infierno. Y el plan y el propósito de Dios es y siempre fue para con el pecador. Porque dice la Biblia que Él no vino en búsqueda de los justos, sino en búsqueda de ¿quiénes? ¡Wow! Como esto nos cambia, ¿verdad que sí? La perspectiva en base al amor y la misericordia de Dios. Porque ahora nosotros estamos del lado de acá, limpios, sanos, restaurados. ¿Ah? Pero el plan de Dios sigue siendo para con la humanidad caída y pecaminosa. Porque lo que Dios quiere es restaurar, levantar, sanar, perdonar. Eso es lo que quiere Dios. Vaya conmigo ahí a Romanos. Específicamente hay un verso que me llama mucho la atención. Vaya al verso 11, capítulo 13, verso 11, porque vamos a ir a segunda de Pedro rapidito. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y haced todo esto conociendo que el tiempo en que vivimos, que ya es hora de levantarnos, ¿de dónde? Del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Eso dice. Gloria a Dios. La noche ha pasado y el día ha llegado, por tanto, desechemos todas las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas ¿de qué? De luz. Continúa diciendo: andemos honestamente, como a plena luz del día, no andemos en banquete y borrachera, ni en lujuria, ni en libertinaje, ni en contienda, ni en envidia. Al contrario, vestíos o vístanse del Señor Jesucristo y hagáis, dice, y no hagáis caso a los deseos de la carne. Y yo quiero repetir lo que comencé diciendo, que el Señor Jesús vino a reconciliar consigo todas las cosas. Vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 3. El Señor vino a restaurar consigo todas las cosas. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, tal como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Y yo quiero decirte algo, iglesia. La puerta se abrió para todo el mundo. Y dice la palabra que Dios no quiere que ninguno perezca, aunque sabemos que hay gente que va a perecer.
Pero van a perecer no porque Dios quiera que ellos perezcan, sino porque ellos mismos serán los causantes de su desgracia. Porque la palabra de Dios será esparcida y predicada hasta los confines de la tierra. Unos la oirán, la recibirán de parte de Dios, y otros la rechazarán. Y el fin de el que rechace las buenas nuevas de salvación, yo tengo que decirte que no es la salvación, es la condenación. Ese es el fin de los que la rechacen. Pero en el corazón de Dios está, yo lo voy a volver a repetir, aleluya, en el corazón de Dios está lo siguiente: que Él no retarda su promesa, sino que es paciente, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es lo que quiere Dios. Por eso nosotros fuimos llamados a llevar buenas nuevas de salvación, porque Jesucristo lo que vino fue a restaurar consigo todas las cosas, no alguna. Él no murió por justos, sino por pecadores. Y estamos claros, y yo le he venido diciendo que nosotros no estamos de acuerdo con mucha gente que practica tal o cual pecado. Aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. Yo no puedo aborrecer al pecador por sus acciones, porque sus acciones son la consecuencia de vivir dándole la espalda a Dios. Eso tenemos que entenderlo. Las acciones y la maldad, lo malo que ejecuta o practica una persona, es la consecuencia de vivir dándole la espalda a Dios. Pero la gran noticia es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Wow, qué buena noticia esa, ¿verdad que sí? ¿Dónde estuviésemos todos nosotros si esa verdad no se hubiese cumplido en mi vida y en tu vida? Porque ahora estamos aquí y estamos gozosos, estamos limpios. El pecado no se enseñorea de nosotros. Pero la gran noticia es que todavía Dios sigue siendo Dios, que la mano de Dios no ha sido cortada, que Dios todavía, aún en estos tiempos, el fin y lo que quiere y lo que busca es restaurar consigo todas las cosas. Por eso nosotros como iglesia nunca hemos dejado de hacer lo que el Señor nos llamó, que fue amar, testificar, predicar, llevar buenas noticias al mundo. Porque de malas noticias está atestado el mundo, ¿verdad que sí? Y nosotros, la iglesia, que fuimos escogidos y elegidos por Dios para ser sal y ¿qué más? Y luz de la tierra, fuimos llamados a ser portadores de buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Así que mire, a lo mejor no es noticia para la iglesia, pero para alguien lo es. Yo no sé cómo tú llegaste a la casa de Dios, pero no importa cuán grande, cuán difícil haya sido tu vida, cuánta vergüenza haya en ti, si hoy usted reconoce que Jesús es el dador de vida, que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Él vino a reconciliar todas las cosas, usted no va a salir de este lugar en el mismo estado en el cual entró. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que hoy hay cumplimiento. Viene cumplimiento de palabra y de promesa sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesucristo no vino a restaurar algunas cosas, sino vino a restaurarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Wow, gloria a Dios, aleluya. Vuelvo y repito y cito lo que dice el verso 9: que el Señor no retarda su promesa tal como algunos piensan, sino que es paciente
con nosotros, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá. Y en estos días recientemente le he estado hablando a la iglesia sobre la venida de Jesucristo, y que esa venida no te sorprenda, como dice la palabra. Vendrá como ladrón en la noche. En ese día los cielos se esparcirán en medio de un gran estruendo. Los elementos, dice, del mundo arderán y perecerán, reducidos a ceniza, y la tierra junto con todo lo que hay en ella será ¿qué? Quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, conviene. Diga conmigo, conviene. Conviene que vuestra manera de vivir sea santa y piadosa. Jesucristo vino a restaurar consigo mismo o en sí mismo todas las cosas. Yo creo que el Señor está apelando al sentido. El Señor está apelando a la razón, a la revelación por el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, que podamos entender. Iglesia, no hay tiempo que perder. Por eso yo siempre, mire, le hago referencia al ocio y a la pereza. No podemos cambiar lo más importante. ¿Y sabe qué es lo más importante en esta vida? La salvación de vuestra alma. Está la cuenta con Dios, porque de todas las demás cosas se encargará Él, como dice la Escritura. Así que hoy yo vine a hablarle a la iglesia, porque a veces pensamos que porque hemos llegado está todo hecho, no hay nada que hacer. Ya lo único, mire, es esperar que Jesucristo venga y nos vayamos con Él. Yo te quiero decir que no, iglesia. Hay un trabajo que hacer. Dios vino a reconciliar, mire, consigo mismo todas las cosas. Pero a Él le plació escoger a la iglesia, a ti y a mí, para que el propósito de la restauración, de la expansión, del evangelio se lleve a cabo. Fue a ti, fue a mí. Fue a ti, fue a mí, iglesia. A veces pensamos que no es asunto nuestro. Sí, es asunto nuestro, porque ahora usted está limpiecito. Pero yo quiero que usted mire hacia afuera y vea un mundo que se pierde. Y yo quiero que usted vea en esta mañana que hay un mundo, hay unas vidas que nos necesitan. No podemos quedarnos como si nada estuviese aconteciendo. Yo no puedo pretender llegar a la casa de Dios un domingo y gozarme tremendo culto, y esperar el próximo domingo para llegar. ¡Wow! ¡Qué alabanza! ¡Qué poderosa estuvo la adoración! Y vivir de esa manera rutinaria, y que nada grande y maravilloso acontezca en nosotros. Porque fuimos llamados, mire, a ir, a predicar, a llevar buenas nuevas. Somos portadores de la gracia de Dios, pero no es para que la retengamos, sino para que la demos de la misma manera que la hemos recibido. Ahí vamos. 2 o 3 amenes. Aleluya. Hoy yo vine a hablarle de parte del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque todo mensaje con verdad que llega a nuestro oído, lo que debe producir en ti y en mí, es lo que Dios quiere que se produzca. Es una acción, es un movimiento. Eso es lo que está buscando Dios, aleluya, con que nosotros entendamos que Jesucristo vino a restaurar en sí mismo todas las cosas. Pero la restauración, y dentro de ese plan de restauración está la iglesia, está usted y estoy yo. Pero tengo que estar en la posición, aleluya, correcta, como dice Romano. Le acabo de leer en Romano, y ahí quiero atar un verso al otro. Gloria a Dios, aleluya, amén. Si volvemos allí rápidamente a Romanos capítulo 13,
Dice la palabra de Dios, aleluya. Mire esto, que nosotros, la iglesia, tenemos que andar honestamente como a plena luz del día. Tenemos que ser una iglesia clara, transparente, una iglesia honesta, una iglesia que represente, una iglesia, aleluya, que lo que produzca en aquellos que no conocen al Señor es deseo de conocerle. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero esa alegría. Yo quiero ese gozo. Yo quiero esa paz. Yo quiero tener una familia como la que tú tienes. Yo quiero tener un matrimonio, una esposa, un esposo en el orden en el cual está el tuyo. Yo quiero ver a mis hijos andando en la obediencia como andan tus hijos. Eso es lo que nosotros debiésemos producir. Que el mundo anhele el depósito que Dios ha puesto en ti. Esa es la realidad. Que el mundo lo anhele. La hermosura de su santidad. Aleluya, porque la hermosura de su santidad se refleja en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire que las mujeres del mundo anhelen ser como tú, verse como tú, con el gozo y la alegría, como usted, mujer de Dios. Aleluya. Hablar como usted, pensar como usted, vestir como usted. Porque la mujer de Dios y el varón de Dios visten con elegancia. ¿Se acuerdan a los varones aquel anuncio que decía: porque el hombre que viste de, lo podemos decir porque eso no existe, de Clubman se distingue, ¿verdad que sí? El hombre que está vestido con esas vestiduras blancas que representan a Cristo se distingue. ¿Cuántos dicen amén? Seguro que sí. Debemos anhelar que la gente, amén, vea en nosotros a Cristo representado en el amor, la misericordia, la bondad. Que el fruto del Espíritu, mire, lo tengamos a flor de piel, iglesia. Porque a veces pensamos que no es asunto nuestro. Por eso Dios lo puso en mi corazón. Te estoy hablando una verdad escritural, que Jesucristo vino a restaurar en sí mismo todas las cosas. Pero Jesucristo ascendió a aquel lugar del cual había descendido y le dio poder, autoridad, dominio a la iglesia para que fuésemos representantes de Él en la tierra. Cuando la gente te ve, ¿a quién está viendo? Cuando me ven a mí, ¿a quién están viendo? ¿Al mismo tirapiedra de hace 25 o 30 años atrás? ¿O están viendo un hombre restaurado por el poder de Dios? Un hombre que todo el mundo, aquella gente que nos conocía, pueda decir: wow, lo que ha pasado en la vida, lo que ha hecho Dios. No habla igual, no camina igual, no se viste igual, no se conduce igual. Eso lo debe anhelar la iglesia. No es que nos volvamos en buenos actores, sino en personas claras, transparentes, sinceras, honestas delante de la presencia de Dios. Sí, porque a lo mejor alguien pudo haber pensado: sí, eso lo tengo claro, Jesucristo vino a restaurar consigo en sí mismo todas las cosas y desligarnos de la responsabilidad. Pero hoy yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret a decirte, iglesia, que Dios ha puesto un depósito en ti que el mundo lo debiese anhelar. Que el mundo quiera estar contigo, al lado tuyo, hablar contigo. Vaya conmigo a Ezequiel. Los voy a llevar a Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 11. Gloria a Dios. Esto se va a poner bien bueno ahora. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo consiga me dice amén. 2 o 3 amenes. Búsquelo con calma. Gloria a Dios.
Aquí no hay prisa. Por lo menos antes de las 3 vamos a estar fuera. Aleluya. Si así el Espíritu Santo de Dios nos lo permite. Gloria a Dios. Cuando lo consiga me dice amén. Gloria a Dios, para saber que llegamos. Le dije el capítulo 13. 12, vaya conmigo al 13. Sí, es que voy a estar en esos 3 capítulos. Gloria a Dios. No se me asuste. Ven. Aleluya. Vaya conmigo ahí al capítulo 13. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: vino a mí palabra del Señor. Está hablando el profeta. Y le dijo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que emiten profecía, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra del Señor. Y usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, tiene que ver mucho, porque el Señor me puso en esta mañana a traerle un mensaje claro, preciso y conciso a la iglesia. Que sea un mensaje inclusivo en el propósito de Dios, en la intención de Dios. Porque Dios vino a restaurar en sí mismo todas las cosas. Pero yo tengo que decirte, iglesia, que esto es asunto tuyo. Yo tengo que ser inclusivo en el propósito de Dios. Porque vuelvo y repito, Dios ascendió, subió al lugar del cual había descendido. ¿Y sabe a quién dejó? Diga conmigo: a la iglesia. Y hay presencia del Espíritu Santo de Dios. Y se nos da poder, se nos da autoridad. Aleluya. Estamos respaldados por aquel a quien le pertenece toda la obra. Pero la responsabilidad sigue siendo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Y yo no vine en esta mañana a señalar ni a acusar a nadie. Yo no vine aquí con un bate ni con un marrón para golpear a nadie. Yo vine con el poder de la palabra de Dios, que sana, que levanta, que restaura, que vivifica, que aumenta nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo vine a decirte en esta mañana: mire, que Dios tiene un plan maravilloso para contigo, iglesia. Para con tu familia, para con tu matrimonio, para con tus hijos, para con tu familia, para con tus vecinos, para, mire, con todo tu entorno. Que toda aquella gente que te rodea o está cerca de ti sea afectada positivamente por el depósito que Dios ha puesto en ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, con lo que oímos. Porque para bien o para mal, todo lo que entra por nuestra vista o entra por nuestros oídos nos va a afectar, positivamente o negativamente, pero va a causar un efecto en nosotros. Aleluya. Esa es la realidad. Por eso tenemos que estar bien atentos a la voz de Dios, para que podamos discernir qué tipo de mensaje o qué palabra está llegando a mi vida. Porque de una manera u otra voy a ser afectado. Y el plan sigue siendo la restauración de todas las cosas. El plan de Dios sigue siendo llevar buenas nuevas de salvación. Y que, mire, la gente conozca a Dios. Hoy se le ha dado más énfasis y promoción al profeta, al apóstol, al evangelista, al pastor y al maestro que a Cristo. Y la finalidad siempre debe ser que la gente conozca a Cristo. Yo sé de profetas y apóstoles y pastores que tienen, mire, Jesucristo no tuvo la promoción que tienen esa gente. Entonces, triste y lamentablemente, hemos sacado fuera de contexto la escritura. Y hoy se le está dando más gloria y honra a la creación que al creador. Y Dios quiere restaurar todas las cosas. Eso yo me van a escuchar repetirlo durante la hora de la predicación. Porque esa es la finalidad.
Dios quiere traer orden a tu vida. Hay un orden perfecto en la Escritura. Hay un diseño, hay un propósito, hay una intención. Pero todo eso fue alterado a raíz de la desobediencia de aquellos dos en Edén, que afectó nuestra vida. Sí la afectó. Pero Dios no se quedó con las manos cruzadas y nos dejó caídos. En esa humanidad caída y pecaminosa hubo un plan, un propósito, mire, perfecto de parte de Dios. Por ese gran amor con el cual el Padre nos amó, que fue lo que llevó a Jesucristo a morir por nosotros. Porque fue el amor de Dios para con la humanidad caída, para con el pecador, para con aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hacemos? Continúa en la Escritura. Repito el verso número 2. Y le dijo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que emiten profecía, y di a los que profetizan de su propio corazón. Ay, santo. Oíd palabra del Señor, así ha dicho el Señor. Ay de los profetas insensatos, que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Como zorra en los desiertos han sido tus profetas, oh Israel. Mire, y a mí me llamó mucho la atención, porque cuando se trata de exponer la palabra de Dios, yo siempre he procurado serle fiel a Dios. Yo no voy a estar aquí hablando ni exponiendo para cautivar la conciencia ni endulzarle el oído a nadie. Yo vine a ser inclusivo. Iglesia, usted tiene un papel protagónico en el propósito, en el plan de Dios para con la humanidad. Si nunca has protagonizado, el Señor te ha hecho que protagonices en su historia, que tengas un papel importante en la historia de la humanidad. Aquí cabe una pregunta: ¿por qué usted quiere que la gente lo recuerde? ¿Por qué? Como iglesia. ¿Por qué tú quieres que la gente te recuerde? ¿Por haber sido un buen orador? ¿Por haber tenido mucha carisma? ¿Por haber sido muy astuto? Hay gente que lo van a recordar por tramposo, por impío, por pecador. Pero ¿por qué usted como iglesia quiere que lo recuerden? Por haber sido portador de la gracia de Dios, por haber sido vocero de Dios en la tierra, por haber sido imitador de Cristo, por haber hablado como habló Cristo, pensado como pensó Cristo, andado como Él anduvo. ¿Por qué tú quieres que te recuerden, iglesia? ¿Cómo usted quiere que la gente lo vea? Como una persona sencilla, humilde, que habla con verdad, una persona llena de misericordia, piadosa. ¿Cómo usted quiere que la gente lo vea? Y usted dice, pudiese alguien estar pensando: no, pastor, pero eso sería vivir de apariencia. No. Vivir con transparencia. Porque cuando uno se llena de la verdad de Jesucristo y hay presencia del Espíritu Santo de Dios en usted, dice la palabra que Él pasó a ser dueño y señor de tu vida. Que ya tú no te gobiernas ni te enseñoreas, ahora se enseñoreó Él de ti. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como un varón de Dios? ¿Como una mujer de Dios? Porque basta con escuchar lo que se dice muchas veces de la iglesia en la calle para
lo que produzca sea una tristeza en el corazón de nosotros. Hipocresía, carga una Biblia debajo del brazo. Yo no sé para qué va los domingos a la iglesia, si lunes viene y vive como un mundano. Yo lo ven en la iglesia con esa carita y con esa dulzura y con esa, y en la casa trata a su esposa. Si supieran cómo le habla a la esposa en la casa, si supieran cómo trata a sus hijos. Lo que pasa es que la gente no sabe cómo en el trabajo, que bota sapos y culebras por la boca. Porque hay gente que van a ser recordada por su hipocresía, por su doble vida, por su falsedad. Pero la iglesia de Jesucristo, aquella iglesia que está en el plan de Dios, con el propósito y la intención de que todas las cosas sean restauradas, ¿cómo usted quiere ser recordado o recordada? Tenemos que tener mucho cuidado con la voz que oímos. Por eso yo siempre le digo a la iglesia: iglesia, cuidado a quién oyes, a quién escuchas. Porque la carne también está buscando gente que le diga cosas halagüeñas, cosas que la carne quiere escuchar. El alma, seguro que sí, está buscando gente que le diga, mire, aquellas cosas que lo que producen es placer, deseo. Pero dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo, los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne ¿con qué? Con sus pasiones. El Señor le va a hablar a la iglesia en esta mañana. Habló poderosamente a mi corazón y yo dije: wow, Señor, esto es responsabilidad mía. Y sepa, iglesia, que yo no me conformo con hacer lo que hago. Yo siempre le digo al Señor: Señor, ¿qué más puedo hacer? Señor, y si algo estoy haciendo incorrecto, revélalo a mi vida. Padre, dame la instrucción, el buen consejo, el plan, el diseño. Yo quiero caminar por tu senda. Yo quiero creerte. Yo quiero ser, Padre amado, un fiel y digno representante tuyo aquí en la tierra. Por eso todos los días, mire, voy ahí ante su presencia, me humillo delante de su presencia, le digo: Señor, Espíritu Santo, gobierna mi vida, habla audiblemente a mi corazón. Yo creo que ese debe ser el sentir de la iglesia. Dios quiere restaurar no algunas cosas, sino todas. Por eso yo siempre soy muy repetitivo en decirle a la iglesia: iglesia, nosotros tenemos que estar en un constante autoevaluarnos, escudriñando nuestro corazón, diciéndole: Padre, aún aquellas cosas que no vienen a memoria, que no me acuerdo, que todavía no se han manifestado, sácalas, exponlas para tratar con ellas. Eso lo quiere hacer Dios. Mire, este viernes yo le tenía un tema a la iglesia que tenía que ver con las bienaventuranzas y demás, pero el Señor nos llevó por otro lado, y gloria a Dios por eso. Pero también terminé diciéndole a la iglesia que mire, con contienda, con diferencia y falta de perdón, jamás y nunca llegaremos a cumplir el propósito de Dios en la tierra. También le dije el viernes que si reconoces, entiendes e identificas que tienes algo con alguien, dilucídalo, porque Dios te va a pedir cuenta. No pretendas llevar tu vida religiosa de una manera y emocionalmente, físicamente de otra. Eso no funciona. Para que nosotros veamos la gloria de Dios, tu vida, en el buen sentido de la palabra, toda tu vida tiene que estar alineada con el plan y el propósito de Dios.
Con falta de perdón no vamos a poder cumplir, no vamos a llenar las expectativas de Dios, no vamos a poder ver cumplimiento de lo que Dios dijo que vería a la iglesia. Con falta de perdón no lo vas a ver. Con coraje, con ira, no lo vas a ver. Por eso la palabra dice, si identifica y reconoce que tiene algo con alguien, corre y arréglate con tu adversario. Porque ese es el primer y gran obstáculo que muchas veces hay en la vida de la persona. Pero el orgullo no lo deja caminar, no lo deja moverse, no lo lleva a la restauración. Y Dios vino y envió a Jesucristo a restaurar todas las cosas, no algunas, a restaurarlas todas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso estoy aquí en esta palabra, Ezequiel capítulo 13, porque hay una advertencia, aleluya. Le está diciendo al profeta, ve y háblale a esos profetas que dicen hablar de mi parte, pero yo no los he mandado a hablar. Lo que están hablando, lo que están diciendo son cosas halagüeñas para adular al hombre y no al Creador. ¿Cómo? Y eso lo estamos viviendo hoy. Hoy se está viviendo eso. Por eso yo siempre le digo, y lo comparto mucho con mi esposa, con una mano podemos contar las personas de las cuales hemos escuchado y nos sentamos a oír un mensaje, una predicación, y nos sobran dedos. Porque no todo el que se dice hablar de parte de Dios habla con la veracidad y la fidelidad que debe hablar. Por eso hoy el Señor te está diciendo, agudiza el oído. Créeme a mí, dilucida tu vida conmigo. Si hay asuntos en ti que no han sido resueltos, Dios quiere, aleluya, usarte. Dios quiere que tú seas portador de esa gracia. Dios quiere, aleluya, que usted sepa que usted está en el plan, en el propósito y la intención de Dios, por el cual Él vino a restaurar todas las cosas. Yo le doy gracias al Señor por aquellos que no pierden la oportunidad y siempre exhortan, pero ven a la iglesia, pero te invito el domingo a la iglesia. Pero mira, esta iglesia comparte palabra de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Te conectas ahí a Facebook Live, te edificas con la palabra. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Los martes hay noche de clamor e intercesión. Los miércoles hay predicación y alabanza. Los viernes se reúnen los jóvenes, pero también estamos los adultos. Los domingos hay servicio, culto de predicación y alabanza. Yo le doy gracias al Señor por aquellos que continuamente están exhortando, están invitando, que quieren compartir, aleluya, que quieren dar por gracia lo que por gracia han recibido. Esto no es asunto ni responsabilidad única y exclusiva de Dios. Vuelvo y repito, Él subió al lugar del cual había descendido. ¿Y sabe a quién dejó? Al Consolador. ¿Y sabe a quién más? A la iglesia. Porque el llevar buenas nuevas de salvación no es única y exclusivamente misión de aquellos 12 apóstoles. Es misión de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que donde quiera que esté, usted mire, sea olor fragante delante de su presencia. Donde quiera que esté, aunque sea de noche, usted sea luz en medio de tiniebla. Amén. Que usted sepa, iglesia, quién es en el Señor. Él te puso nombre y te dijo, hijo mío eres tú. Él te tiene en el hueco de su mano. Y dice la palabra que nadie, ni nada, ni nadie te podrá separar de ahí. Pero usted está en el plan de Dios. Usted está en el plan de Dios. Usted es la vía que a Dios le plació escoger. Amén. Para que este mundo conociera las buenas nuevas, las buenas noticias, que no todo está perdido, que hay esperanza. Que hay esperanza, iglesia. Estamos viviendo tiempos, sí, muy difíciles, muy duros. Uno escucha las leyes que se están dilucidando y lo que da es vergüenza. A las cosas malas ahora son buenas y las buenas son malas. La iglesia, una fundamentalista, una legalista, intolerante. Sí, porque ahora sí nos dicen a la iglesia. Porque a todo aquel que es pro vida es un intolerante. El derecho a la vida lo tiene, ¿verdad?
el derecho a la vida, eso es asunto de cada cual. Cuando nosotros como iglesia sabemos que la vida la da Dios y Él es el único que tiene derecho y autoridad a quitarla. Ayer escuchaba yo un programa de televisión con mi esposa, 2 minutos. Temas de leyes que se están dilucidando en estos tiempos, no lo aguantamos. Tuvimos que quitarlo. Terrible. Digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué pasa con la iglesia? Y la iglesia va a ser señalada, perseguida, acusada. Eso viene. Y la fe y la convicción de la iglesia va a ser probada. Porque la Biblia lo dice, que si el oro que precedero se prueba con fuego, la fe de la iglesia, la convicción de la iglesia va a ser probada. Y vamos a tener, aleluya, que aún pagar con nuestra propia vida si fuese necesario. Dios vino a restaurar todas las cosas, pero para que todas las cosas puedan ser restauradas, se necesitan hombres y mujeres de Dios convencidos, hombres y mujeres de Dios apasionados, hombres y mujeres de Dios conocedores de la verdad. Porque yo te puedo oír cualquier predicador y yo sé si está hablando verdad o está hablando mentira. Y no porque me la crea que lo sé todo. Porque mire, a veces cuando pienso que conozco algo todavía me falta. Y hasta que venga Cristo vamos a estar aprendiendo. Pero ¿sabes qué? Yo tengo algo que es irrefutable. Yo tengo algo que no miente. Yo tengo algo que es la verdad, la autoridad dada por Dios a la iglesia. Y en contra de esto, todo lo que vaya en contra de la verdad de la Escritura es mentira. Así que la iglesia tiene la capacidad de discernir, pero tenemos que serle fieles a Dios. Conocer su palabra, conocer su verdad, para que no seamos engañados. Por eso Jehová Dios levantó al profeta Ezequiel, para que le hablara a los profetas que estaban allí en medio del pueblo, hablando y diciendo y profetizando, dizque de parte de Dios, y Dios no lo había mandado a profetizar. Porque ¿sabes qué? Y le dijo, habla a los profetas y dile tal y cual. Porque el pueblo de Dios estaba siendo afectado por aquellos que se decían hablar de parte de Dios, cuando Dios no lo había mandado. Entonces a la iglesia se le está entreteniendo demasiado. Se le está, vendiendo un evangelio de prosperidad y de muchas cosas terrenales, cuando a la larga y a la postre todo va a perecer. Y con esto no te estoy diciendo que Dios no prospera. Dios prospera, Dios bendice, Dios enriquece, Dios añade. ¿Qué no hace Dios? Pero ¿sabes qué? Nada de eso está por encima de la verdad, aleluya, que nosotros fuimos llamados a predicar, y fue a testificar y a gritarle al mundo. Iglesia, vino uno llamándose el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese es el Cristo que no podemos dejar de predicar. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo y su alma sea echada en el infierno? Y yo le he predicado a la iglesia de prosperidad, seguro que sí. Y que Dios da y que Dios bendice y que Dios enriquece, también se lo he predicado. Pero ¿sabe por qué se lo he dicho? Porque así lo deja establecido meridianamente claro la Escritura. Que Dios da, que Dios bendice y que Dios enriquece. Esa es la verdad de la Escritura. Pero tenemos que alinear nuestra vida con el Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado que la bendición no sea, ¿verdad? Que la bendición no nos robe el gozo. Que la bendición no nos desvíe del propósito y la intención. Porque hay quienes, aman más las bendiciones que al dador de ellas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra dice que donde están vuestros tesoros, ahí está también ¿qué? El corazón. Y que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que iglesia, hoy yo vine a decirte de parte de Dios que Él vino en sí mismo a restaurar todas las cosas, pero que tú fuiste en la vía que a Él le plació escoger. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué oímos. Yo le digo siempre a la iglesia: usted tiene pastores, usted tiene maestros, usted tiene líderes espirituales que usted tiene que estar haciendo, buscando palabra, mensaje y consejo en otro lado.
que te desvíen de la verdad, que te desvíen del plan y el propósito. Yo sé de gente que han buscado consejo en otro lado y no están en esta casa, pero tampoco están en el otro lado. ¿Sabe dónde están? En el mundo. Porque el plan de Satanás fue que agudizara el oído para escuchar voces que no debía haber escuchado. Y Dios no, Satanás no te iba a sacar de un lado para meterte en otro lado y que siguieras viendo gloria de Dios. No, te sacas de un lado para confundirte con otro y enviarte al mundo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué voz oímos. Ay, el profeta tal, el apóstol tal, el pastor tal, el evangelista tal. Escuche a Cristo. Escuche la voz del Espíritu Santo de Dios susurrarte al oído. No hay una voz más hermosa que la voz del Espíritu Santo diciéndote: hijo mío eres tú. Hijo mío eres tú. Yo tengo el control. A mí nada se me ha ido de mi mano. Pero tienes que anhelar escuchar la voz de Dios. Pasa tiempo con Dios. Dedícale tiempo a Dios de calidad. Ora, escudriña la escritura. Aparta tiempo de calidad para buscar presencia de Dios. ¿Sabes qué? La iglesia jamás será confundida siempre que te mantengas con la mirada puesta en el Señor, en el blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús. Pero si la quitas de Cristo y la pones en el hombre, corre el riesgo de extraviarte de la verdad. Algo que yo no dejo de repetirle a la iglesia: esta iglesia no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Pero yo vine a predicarte un Cristo, a un Cristo vivo, a un Dios real, a un Dios, gloria a Dios, aleluya, que dice la palabra que todo fue creado en Él y para Él. Y dice más: y vino consigo mismo a restaurar todas las cosas, a buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, acompáñeme a Ezequiel capítulo 11. Gloria a Dios. Una paginita antes. Y mira lo que dice la Biblia partiendo del versículo número 14. ¿Está conmigo, iglesia? En lo que usted lo busca, yo me di un cipide. Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice ahí. El versículo 14. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró, iglesia? Gloria a Dios, aleluya. Iglesia, ¿quién vive? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria a Dios. Vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre. Tus hermanos, tus propios hermanos, los hombres de tu parentela y toda la casa de Israel son aquellos a quienes dijeron los habitantes de Jerusalén: alejaos del Señor, a nosotros es dada la tierra por posesión. Ay, santo. Por tanto di, así ha dicho el Señor: aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo seré para ellos un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho el Señor: yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las que estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de sus entrañas y les daré un corazón de carne. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Eso es lo que quiere el Señor: quitarle el corazón endurecido por las circunstancias, por el mundo, y poner en ti un corazón sensible a su palabra, un corazón sensible a su voz.
El Señor quiere restaurar todas las cosas. El Señor quiere que la iglesia sea portadora de su gracia. Pero la iglesia tiene que entender que no podemos permitir ser afectado por nada ni por nadie, porque usted tiene una verdad. En usted hay presencia del Espíritu Santo de Dios. Tienes una palabra. Mire, yo he visto gente que contienden por asuntos que dice: Dios mío, ¿cómo es posible? Bendito Dios, llamándose iglesia son unos contenciosos. Llamándose iglesia dudan del poder y la autoridad que Dios le ha concedido a la iglesia. Porque lo que Dios le ha dado a la iglesia es poder, autoridad, amor, dominio propio. Y yo le he repetido, mire, un sinnúmero de ocasiones a la iglesia, que el mismo Señor Jesús le dijo a la iglesia que si les parecía grande las cosas que Él había hecho en medio del pueblo, mayores cosas harían los que habían de creer en Él. ¿Sabe quiénes son? La iglesia de poder, la iglesia de autoridad, la iglesia que impone mano, la iglesia que declara, la iglesia que testifica, la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Recíbelo de parte de Dios, porque fue a ti y fui yo la vía que a Él le plació escoger. Y si ese aplauso es para Cristo, yo se lo daría como para Él. Ay, Padre, gracias, Señor. Gracias, qué lindo eres, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Repito el verso 17 nuevamente. Di por tanto, así ha dicho el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de la tierra en las que estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Volverán allá, quitarán toda su idolatría y todas sus abominaciones, y le daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne, para que anden. Dígalo conmigo: para que anden. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. Iglesia, ¿cuántos le dan gracias al Señor en esta ya tarde? Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre. El Señor vino a restaurar consigo todas las cosas. Yo quiero que usted sepa que usted es la obra maestra de Dios. Usted es la obra maestra de Dios. Y tal así que dice la palabra que usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, aleluya. El Señor vino a restaurar, a reconciliarnos con Él. Así que en esta tarde, de la misma manera que el Señor ha hablado a mi corazón, yo sé que ha hablado del corazón de la iglesia. Y aquí hay presencia del Espíritu Santo de Dios. Ya en breves minutos vamos a estar orando para dar por concluido el servicio de este día. Pero antes de irnos de la iglesia, a mí me gustaría poder orar. Y orar por la iglesia, orar por todo aquel que necesita oración. Yo vengo a decirte de parte de Dios que no importa la situación que pueda estar pasando en tu vida y cómo te encuentres física, mental y emocionalmente. Él vino a restaurarlo todo, y la palabra todo no deja nada fuera, sino es todo en sí mismo.
Yo recuerdo cuando yo llegué a los pies de Jesucristo hace 20 y tantos años atrás. Ese día llegué a la casa de Dios sin esperanza, destruido, angustiado, vacío. Y recuerdo que en medio del llamado se levantó mi esposa, me levanté yo, fuimos al frente. Y en ese momento no sabía lo que estaba pasando en mi vida, ni la decisión que estaba tomando, el paso que estaba dando. Solamente sabía y entendía que había vacío y necesidad. Y sin saberlo, porque no lo sabía, le hablo con verdad, corrí a Cristo cansado, angustiado, triste, vacío, atestado de pecado, vergüenza. Y ese día experimenté algo que nunca lo había experimentado. Y fue que aún en medio del dolor y las lágrimas que habían en mí, sentí paz, sentí esperanza, sentí que había llegado al lugar correcto. No lo comprendía, pero mi espíritu lo podía sentir, mi cuerpo. Así que a mí me gustaría orar antes de despedirnos. Pero sé que hay alguien que hoy reconoce desde lo más profundo de su corazón que hay algún asunto que restaurar, que sanar, que necesitas sentirte plenamente perdonado por Dios. Si aquí hay alguien que pueda decir: Señor Jesús, tú eres la alternativa de vida que yo andaba buscando, entra a mi corazón. Yo te voy a pedir que me permita el privilegio de simplemente poder orar por ti. Si ha habido alguien que su decisión haya sido entregarle su corazón a Jesús, si hay alguien que se ha arrepentido de sus pecados y le haya dicho a Jesús: Jesús, entra a mi corazón, te necesito, te recibo como Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. Si está a través de las redes sociales, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Hoy te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén. Si te estás reconciliando, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco cuán lejos me he sentido, reconozco que me he apartado, pero hoy me vuelvo a ti. Hoy me arrepiento de haberme alejado. Hoy me reconcilio, vuelvo a la casa de mi Padre. Dile: gracias, Señor, por amarme, por perdonarme, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, iglesia. ¿Qué vos estás escuchando? Dijo el pastor. Y fue muy importante para mí. ¿Qué vos estoy escuchando? Y sabemos que hay 3 voces y eso se discute. Pero algo importante es: ¿estás escuchando más la voz de tu corazón o la voz del Espíritu Santo? Y eso es algo que debemos preguntarnos. Y eso es bien fácil. Paso mayor tiempo viviendo conforme al corazón o conforme al mandato y a lo que la palabra de Dios establece. Hay veces que si miramos la semana, tengo un día para el Señor, o se quiere decir que vivo más en mi corazón, ¿cierto? Y un día en el Espíritu. Yo puedo evaluar mi vida y yo puedo saber cómo yo estoy viviendo, porque donde esté mi tesoro, ahí está mi corazón. Así que en lo que más invierto, ese es mi tesoro. Aquello que es lo más importante en mi vida es mi tesoro. Aquello a lo que quiero agradar es mi tesoro. Aquello que defiendo es mi tesoro. Aquello que cuido es mi tesoro. Aquello que amo es mi tesoro.
aquello a lo que termino pareciéndome, es mi tesoro. Y dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y realmente le estoy creyendo. Realmente le estoy creyendo. Si le estoy creyendo, yo lo estoy viviendo. Por eso nos dice que no seamos solamente oidores, porque a veces estamos atestados de palabra y nos ponemos muy religiosos y nos ponemos a yo soy. Pero no nos mandó a que conociéramos mucho, sino que viviéramos mucho. Amén. Que fuéramos hacedores de, porque de qué me vale recitarte de Génesis a Apocalipsis con puntos y comas y todo. Pues qué bueno, ¿cuánto de eso estás viviendo? ¿Y sabes qué? Que sobre ti se va a ver. Gracias, Señor, gracias. Se va a ver. Qué bueno eres, Padre. Se ve, porque si abren aquí a las 8, usted está aquí a las 7. Se ve. Porque usted no solamente viene, usted arrastra a los hijos, el perro, el gato, el tío, el abuelo, usted los arrastra a todos. Se ve. Usted anda en verdad. Usted defiende la verdad. Usted busca presencia. Usted reconoce su necesidad de conocerlo más. Ahí está su tesoro. Y hay una palabra que en la mañana el Señor habló a mi corazón y creo que es muy propicia. Y dice Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Mi luz, es que yo solita no brillo, brillo por Él, gloria a Dios. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, diga sobre mí. Porque tinieblas cubrirán la tierra. Yo no sé si usted ha visto eso. Tinieblas cubrirán la tierra. Gracias, Señor. Y densa oscuridad los pueblos. Pero hay un pero y me gustan los peros. Pero sobre ti amanecerá el Señor. Y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Gracias, wow. Padre, gracias. Según la voz, es mi luz. Según la voz que escucho, va a ser mi luz y será evidente la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Yo no sé si hay alguien que tenga que arrepentirse de que han dado más por la voz de su corazón que por la voz del Espíritu. El que reconoce y se aparta alcanza misericordia de Dios. Cuán importante es yo reconocer el tiempo que he invertido escuchando la voz equivocada. Habrá alguien que reconoce que ha escuchado más la voz de su corazón y anda como que un 80 en el alma o en el corazón más que en el espíritu. Levántate y resplandece. Gracias, Señor. Gracias. Conforme a la voz que yo he estado escuchando, yo estoy viviendo. Solamente en Cristo hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Según la voz que estoy escuchando es la ansiedad, la preocupación, la depresión. Según la voz que estoy escuchando es la prosperidad, es la paz, es la salud que tengo. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy haga rema su palabra en el corazón de ustedes. Que puedan ser ese terreno fértil en el cual la palabra es sembrada y nada ni nadie la puede robar. Es promesa de Dios que dará fruto. Y dará fruto en el nombre de Jesús. Porque aquel que dispone su corazón, arrepentido, el Señor añade gracia sobre ello. Dice que con amor eterno, ya Él te amó, te está amando y te va a seguir amando. Te ha amado. Es por esa razón que porque te ama y porque me ama, ha extendido la misericordia hasta hoy. Gloria a Dios. Hoy es nueva la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden creer que hoy la misericordia de Dios ha sido renovada?
Y que si usted va a su presencia arrepentido, Dios añade gracia y misericordia. Y ya usted no vivirá igual, gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Basta el tiempo pasado, Señor, para haber vivido como el mundo, escuchando la voz del mundo, viviendo como el mundo, los afanes del mundo, las preocupaciones del mundo, las voces del mundo, Señor. Basta ese tiempo y te damos gracias por el atalaya que has puesto en tu casa, Señor, que siembra la palabra de verdad, Señor, esa palabra que entra, Señor, y no va a retornar vacía. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús, que toda palabra que ha sido sembrada en ti dará fruto a 100 por 1 en el nombre de Jesús. Se apagan las voces en el nombre de Jesús que no vienen de Cristo. Se apagan esas voces que han estado perturbando, culpando y distrayendo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús se abren los oídos espirituales para escuchar tu voz, entender tu palabra y para vivir por ella. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por lo que tú has hecho, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú has hablado al corazón de la iglesia. Gracias porque tú has levantado, has sanado, has restaurado, Señor. Gracias por la paz. Se abren los cielos a favor de la iglesia. Padre, lluvia de bendición hasta que sobreabunde. Te pido, Señor, que tu palabra siga calando lo más profundo de nuestro corazón, revelándose, Señor, y a que a lo largo de la semana podamos ver tu gloria, Señor. Gracias por el depósito que tú has puesto en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: Dios les bendiga, iglesia, le amamos.